Kerem Bürsin humilló a Hande Erçel y la noticia está dando vueltas por todos lados. ¿Qué pasó realmente esa noche? Prepárense porque aquí viene el salseo que nadie se esperaba. Mucha gente piensa que ellos eran la pareja perfecta, ¿verdad? Pues parece que no todo era tan bonito como lo pintaban en las redes. La historia que les voy a contar es fuerte y ha dejado a muchos fans con la boca abierta. Estamos hablando de una gala, de esas donde van todas las estrellas turcas. Ya saben, cámaras, flashes, vestidos de gala, y ahí estaban Kerem y Hande. Estaban juntos, se les veía bien, todo parecía normal. Pero entonces, ¡boom! Sucedió algo. Según lo que se cuenta, y créanme, hay testigos, Kerem tuvo un comportamiento, digamos, muy raro. Estaban en medio de una conversación, tal vez con unos amigos, y de repente Kerem, en público, soltó algo que dejó a Hande helada. No fue una discusión fuerte, no fue a gritos, fue algo mucho más sutil, pero para ella debió ser un golpe bajo. Las malas lenguas dicen que Kerem le hizo un comentario sobre su trabajo, o quizás sobre algo personal, delante de todo el mundo. Algo que la hizo sentir pequeña, humillada. Imagínense la escena, todos mirando, ella intentando mantener la compostura y él, con una sonrisa, soltando la bomba. Qué vergüenza ajena solo de pensarlo. Para ser honestos, esto rompe un poco la imagen que teníamos de Kerem. Siempre se le ha visto como un chico encantador, un caballero. Pero si esto es verdad, nos deja pensando mucho sobre su verdadera personalidad. ¿Será que bajo esa fachada hay un lado más déspota? Lo que yo creo que está pasando es que cuando las cámaras no miran, la cosa cambia. O quizás en ese momento Kerem estaba bajo mucha presión, o simplemente tuvo un mal día y lo pagó con Hande. Pero eso no lo justifica, ¿eh? Humillar a alguien así, y menos a tu pareja, es de muy mal gusto. Muchos fans dicen que esto explica por qué terminaron. Y no me extraña. Una relación donde hay este tipo de trato, donde una persona se siente constantemente menospreciada, está condenada al fracaso. No importa cuánta química haya en pantalla, si en la vida real la cosa es así de tóxica. Ahora, no quiero ser yo el que juzgue, pero la evidencia y los testimonios apuntan en una dirección muy clara. Y lo peor es que Hande, que siempre ha sido tan profesional y elegante, tuvo que pasar por eso. Supuestamente ella intentó disimular, puso su mejor cara, pero los que estaban cerca se dieron cuenta de la incomodidad. ¿Por qué haría Kerem algo así? Esa es la gran pregunta. ¿Fue celos? ¿Una forma de reafirmar su poder? ¿Simplemente un desliz terrible? No lo sé, pero lo que sí sé es que esa noche dejó una marca. Y no precisamente una bonita. Este tipo de historias nos recuerdan que las celebridades, a pesar de toda la fama, también son personas con sus problemas, sus inseguridades y, a veces, sus actitudes deplorables. Y cuando eso sale a la luz, es difícil ignorarlo. Lo que sí me da mucha pena es por Hande. Siempre me ha parecido una mujer fuerte y talentosa, y que tenga que lidiar con este tipo de humillaciones públicas, pues no se lo merece. Espero que haya podido pasar página y que esté rodeada de gente que la valore de verdad. Pero volviendo a ese momento, ¿cómo creen que se sintió Hande en ese preciso instante? ¿Pudo haber sido peor de lo que cuentan?